¿Ya te vas? ¿Cómo ya me voy, mamá? Si no aprovechar el sol. Estamos con Juan Fernández Jope, el autor de Las flores de mi familia. ¿Cómo se siente exponer en una película algo tan íntimo como lo que pasa en un contexto familiar? Bueno, fue una cosa que yo la fui aceptando, digamos, gradualmente. Yo empecé, digamos, esta película existió antes de que fuera una película, porque yo filmaba en mi casa, porque sí, por gusto. De hecho, la primera toma de la película corresponde a esa época, corresponde a la primera vez que yo tuve una cámara en mi casa, una cámara VHS que me habían prestado en la facultad, para filmar un ejercicio que se llamaba filmar un concepto, una cosa así media vaga. Y yo ese día me levanté a filmar por mi casa y en un momento salí al balcón y sin saber, mi abuela apareció, sin saber que ya estaba, apareció así como de la nada y me dijo, filmá las flores. Yo pregunté cuáles te gustan más y me dijo, todas, filmá el matorral. Y para mí esa toma, que es eso, era como una especie de aparición, una especie de semilla para mí de una cosa que a los años iba a madurar, pero en aquel momento no, simplemente era esa primera secuencia. Con el tiempo yo seguí filmando y de a poco, digamos, esa intimidad o ese conflicto familiar que va apareciendo, se fue haciendo natural, digamos, que yo estuviera con la cámara y que de algún modo participara, acompañara ese conflicto que estaba ocurriendo, que bueno, concretamente es que mi madre y mi abuela vivían juntas y en un momento mi mamá se pone en pareja y cada vez empieza a estar menos tiempo en la casa y bueno, ahí empieza a surgir un reclamo, la imposibilidad de vivir los tres juntos, entonces de tener que salir a buscar una solución. Mi abuela con 90 años, nada, con una lucidez y una energía increíble, pero bueno, con 90 años sola no podía vivir, entonces ahí se abrieron caminos de una casa de salud, donde vivir, pero bueno, el centro es esa separación madre-hija. Yo al principio, vos me preguntás cómo me manejaba con la intimidad, sí, al principio me costó mucho, cuando gané el FONA, de hecho estuve 2 meses como inmovilizado, sin saber qué hacer, porque dije, bueno, esto que empezó siendo como una cosa por gusto, ahora tiene que ser una película. Y de a poco lo fui aceptando de que si había dado ese paso, ahora lo tenía que dar hasta el fondo y que se trataba justamente de profundizar para que yo lograra ser justo con la historia y con las personas o los personajes. Y lo peor que podía hacer era hacerlo a medias tintas, lo tenía que hacer hasta el final. Y bueno, y así fue. Por eso es que cuando surgió el conflicto dijiste, esto es una historia y esto tiene que ser una película, por eso te presentaste al FONA. Sí, yo me presenté al FONA con unos elementos, ya estaba latente, digamos, el conflicto, ya estaba, digamos, ya había aparecido el personaje del que fue el marido de mi madre, ya estaban otros personajes que aparecen en la película, como el perro, nada, estaban, los conflictos esenciales estaban, pero durante el rodaje fue que, digamos, eso se hizo más evidente cuando hubo que salir a rearmar esa familia. Bueno, la separación madre-hija, que es de lo que se trata la película. Es que la historia es una sola. Esto se está discutiendo hace 40 años. Te hubieras dado cuenta que mañana ibas a tener un compañero y que yo iba a estar de más. No tengo 15 años para que me aconsejen en la vida. Yo igual filmé durante un año porque al principio me dediqué más a filmar las escenas, digamos, cotidianas, la presentación de los personajes. Y bueno, y después en la segunda mitad del rodaje sí, apareció el conflicto y ahí, bueno, en la película se ve a mi abuela yendo a buscar apartamentos sola, yo siguiéndola, nada, buscando casas de salud, yendo a visitarlas. Bueno, otros elementos de la película que no voy a adelantar, pero digamos que ahí realmente estaba exigido porque los hechos iban muy rápido y yo tenía que correr detrás de ellos a gran velocidad. Si la felicidad de él y tuya leyéndomelo, ya está. Casa para abuela. No preguntás por la abuelita, que después dice que no te acordás más de ella. Las decisiones, mamá, la vida que hay que tomar. ¿Cómo se tomaron los personajes el hecho de estar en la película? Bueno, también fue una cosa progresiva. En el momento que la película, o sea, es premiada por el FONA, todos éramos conscientes que estaba ocurriendo una película
Y bueno, de hecho mi abuela se interiorizó mucho en el proceso. Yo recuerdo que en el medio del rodaje ella me decía, pero ¿cómo haces? Porque durante el día decimos tantas cosas en vano, ¿cómo haces para después sacar y dejar lo esencial? Me preguntaba también qué es un documental, qué es una ficción. Me preguntaba también, bueno, de hecho en la película ella se pone a hablar en un momento de una película de Bergman y la compara, o sea, se pregunta qué relación tienen. De hecho, en la película también, bueno, no quiero adelantar tantas cosas, pero ella habla de un posible final. O sea, llega un momento de la película y ella piensa qué finales podría haber tenido. Nada, al filmar durante un año ella se interiorizó mucho con el medio y bueno, de hecho yo por momentos digo que es ella la que dirige y yo soy su camarógrafo de confianza, dado que ella yo lo que hacía era filmar su mundo, filmar ese mundo de estar en la casa, de las plantas, de unas palomas que se empezó a hacer amigas y que de algún modo lo que no podía hablar con su hija lo hablaba con las palomas. De la misma manera que mi madre lo que no podía hablar con mi abuela lo hablaba con su perro. Como ven, los animales están muy presentes en la película. Y bueno, ellas fueron aceptando, y no solo aceptando, sino que la película les permitía tener una especie de catarsis, era una forma de comunicarse entre ellas. Y creo que fue un modo de poner un espejo para todos y ver en ese espejo, vernos en ese espejo. Y de algún modo, como ocurre, esa es un poco la magia del cine, que digamos que encapsula, en 75 minutos un momento de la vida y uno después se puede ver y tal vez reírse, también, bueno, también llorar, pero también tener como una especie de paz acerca de lo que ocurrió. Y verse, le pasa por ejemplo a mi madre que dice que ahora se ve en la película y dice yo no soy esa persona, sino que se ve justamente como personaje. Y a mi abuela también le pasa eso, se da esa cosa curiosa. Esta no es una terminación que diga es desagradable, ¿no? ¿No es cierto? Es un cambio de vida. Has cosechado muchos reconocimientos en el exterior. Por suerte a la película le ha ido muy bien en el exterior, empezó en Buenos Aires, en el Bafisi, y le fue muy bien, con el boca a boca en una semana se terminó llenando la sala. Después fue a Chile, donde ganó Mejor Película Latinoamericana. Después volvió a Buenos Aires para un festival especial que hicieron una especie de estudio de caso que se llama, o sea, con los alumnos van y estudian la película y bueno, hubo una mesa redonda. Y después ahora acabo de venir de Tenerife y de Alemania, de Leipzig, que son dos festivales documentales muy importantes. Y bueno, nada, y espero que todavía siga caminando, pero bueno, ahora es el estreno, es realmente, yo diría que es el festival más importante del propio país. ¿Cómo te sentís con las devoluciones que te hace la gente, teniendo en cuenta que queda tanto expuesto de vos y de tu familia en una película? Y bueno, lo que me pasa primero es que deja de ser sobre mi familia, o sea, pasa a ser sobre las familias. Hay una amiga que me decía, vos no hiciste una película sobre tu familia, sino que hiciste una película sobre la familia y la familia que tenías más a mano era la tuya. Lo que ocurre también entre los nietos, digamos, la devolución de los nietos suele ser que dicen, yo vi a mi abuela todo el tiempo. Y bueno, es como que en esa relación nieto-abuela, o entre los nietos y los abuelos, que a veces es eso, es muy cercana, no sé si esto es algo universal, que uno, como que los padres, los abuelos a ser padres por segunda vez se permiten malcriar, los padres trabajando, los abuelos están más cerca, entonces los nietos tienen ese vínculo que ven directamente a sus abuelos. Me ha pasado con la devolución de los abuelos, que tal vez ha sido la más emocionante. Me pasó hace poco en Montevideo que una señora de 80 años vino y me habló en un momento en la película. Mi abuela dice que no se quiere sentir una carga, que no quiere molestar. Y mi madre le pregunta, pero vos estás cuidada, ¿qué es lo que querés? Y ella le dice libertad. Y entonces esta señora vino y me dijo, pasa que hay algunos que no se dan cuenta que en la tercera edad también tiene algo de adolescencia, me dijo, que queremos libertad, que queremos seguir pudiendo hacer cosas y que no nos encasillen, digamos, en un sillón sin hacer nada. ¿Cómo invitarías a la gente a ver Las Flores de mi familia? Bueno, Las Flores de mi familia es una película, digamos, sobre la familia, en el sentido que todos somos hijos, todos somos nietos, algunos ya somos padres. Así que, nada, les va a tocar en todos los sentidos y les va a impresionar cómo a partir de un documental
que uno pensaría que es acerca de reportajes y en realidad no, es un documental que observa, por momentos parece una ficción. Mucha gente me ha dicho que los diálogos parecen guionados, yo les digo, soy incapaz de escribir esos diálogos, simplemente salieron así naturalmente. Así que los invito a ver la película, está en los cines Casablanca a las 6 de la tarde y a las 10:15 y en la Torre de los Profesionales 8:30. Así que los espero con muchas ganas y que después me cuenten qué les pareció. Llegamos al final. Con todo lo que viste, espero que hayas encontrado qué hacer esta semana. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 21 en Canal 20 como siempre. Y ahora nos despedimos con el videoclip del último corte de Fede Graña junto a Socio, Perros Tristes. Nos vemos y ya sabes qué hacer. Salí. Mis alas de cartón cansadas, agotadas, y son tan dulces que me ganarán. Cicatrices invisibles, testimonios de otro carnaval, diamantes del amor apenas vistos. Miles de horas que no pasan, mil reclamos de otra Navidad. Espero tus canciones mías que me curan al llegar. De nuevo en la ciudad de perros tristes, y el blog vacío me reclama amor. Lunes temprano esperancioso, apurado, y sueño con que nunca llegará. ¿Cuántos años se me escapan y ya nunca más regresarán? Vueltas al sol que no sirven de nada. Mis preguntas son tan simples, pero ¿quién las quiere contestar? La línea roja es la final respuesta. Si alguien se ofrece a cruzar. ¿Ya te vas? ¿Cómo ya me voy, mamá? Si no aprovechar el sol. De hecho, la primera toma de la película corresponde a esa época, corresponde a la primera vez que yo tuve una cámara en mi casa, una cámara VHS que me habían prestado en la facultad para filmar un ejercicio que se llamaba filmar un concepto, una cosa así media vaga. Y yo ese día me levanté a filmar por mi casa y en un momento salí al balcón y sin saber... Estamos con Juan Fernández Jope, el autor de Las Flores de mi Familia. ¿Cómo se siente exponer en una película algo tan íntimo como lo que pasa en un contexto familiar? Bueno, fue una cosa que yo la fui aceptando, digamos, gradualmente. Yo empecé, digamos, esta película existió antes de que fuera una película, porque yo filmaba en mi casa, porque sí, por gusto, no simplemente era esa primera secuencia. Con el tiempo yo seguí filmando y de a poco, digamos, esa intimidad o ese conflicto familiar que va apareciendo, se fue haciendo natural, digamos, que yo estuviera con la cámara y que de algún modo participara, acompañara ese conflicto que estaba ocurriendo, que mi abuela apareció sin saber que ya estaba, apareció así como de la nada y me dijo, filmá las flores. Yo pregunté cuáles te gustan más y él me dijo, todas, filmá el matorral. Y para mí esa toma, que es eso, era como una especie de aparición, una especie de semilla para mí, de una cosa que a los años iba a madurar, pero en aquel momento